Dentro de lo que es el principio 4 para la aplicación del sistema HACCP, hablamos del diagrama de flujo. Este diagrama de flujo se hace con la, digamos, experiencia y con los criterios técnicos del área de producción, en este caso los ingenieros de planta, quienes son los que evalúan de acuerdo a qué proceso están llevando a cabo dentro de las empresas. El diagrama de flujo o flujograma es una descripción muchas veces gráfica en algunos casos, o sino también escrita de modo muy resumido con los puntos básicos y que nos permite a nosotros observar de manera clara y precisa los pasos que están siguiendo el producto durante su procesamiento. Y aquí mismo, durante todo este proceso, podemos, por ejemplo, observar, podemos poner parámetros de control después para poder llenar y señalar aquí mismo los puntos críticos. Algunos utilizan los diagramas escritos y también con gráficos o conectores que determinen lo que es la simbología junto a una leyenda para saber cuándo se refiere a qué tipo de operación. Lo más idóneo es este de aquí, este tipo de flujograma que, por ejemplo, nos señala aquí el caso de un proceso de producción de espárragos, la recepción, el pesado, el lavado, la selección de las ramitas idóneas nuevamente, otro control de pesado, se hace un tratamiento térmico o escaldado, posteriormente un pelado, un envasado de sólidos, luego se procede a poner en la salmuera o en el almíbar elaborado, precalentamiento, sellado, esterilización durante el tiempo recomendado para cada producto, enfriamiento, etiquetado y almacenamiento. Tengamos en cuenta aquí, por ejemplo, que para la industria del vino se realiza también este control o estos flujogramas de producto a fin de que nos ayuden a entender el proceso de manera sencilla. En el caso de la industria del vino, por ejemplo, tenemos acá un flujograma muy interesante. Es un flujograma que nos ayuda a seleccionar primero la materia prima, hablamos de la uva, luego que pasa por un proceso de despalillado, posteriormente la obtención del jugo o mosto con el que se elaborará el vino, la adición del azúcar en cantidades controladas, adición también incluso de la cáscara del azúcar para nosotros poder tener una mejor fermentación, la inoculación de la levadura en caso de ser necesario, la fermentación propia en la cual ya vamos a obtener a través de este proceso todo el jugo de uva transformado en vino, el proceso de pasteurización para evitar su deterioro, la clarificación o limpieza, embotellado y la maduración o añejamiento del producto. Entonces, este es otro flujograma que nosotros también podemos ver que va a ser de uso muy extendido para todo tipo de empresas y todo tipo de rubros. Facilita muchísimo conocerlos y cuando nosotros ingresemos a planta tengamos cuidado siempre de pedirle al ingeniero de producción un flujograma si en caso no lo tengamos a la vista. Muchos lo cuelgan en el área de producción a fin de que sea de dominio de todos los trabajadores, o sea que lo puedan visualizar y que si viene personal nuevo pues también lo tenga ahí como una especie de guía hasta su digamos su aprendizaje o hasta que ya se familiarice con todo el proceso. Ayuda entonces muchísimo a que todos sepamos cuáles son los puntos y los procesos que se van llevando a cabo. Hay que tener en cuenta también dentro de lo que es aquí tenemos, por ejemplo, en el caso del procesamiento de elaboración de mermelada, de cómo es que es otro tipo de diagrama de flujo, pero igualmente entendible. Por ejemplo, ahí empieza con el pesado de los ingredientes, en este caso para la mermelada de fresa, con los que se va a trabajar, el azúcar para endulzar la mermelada, la pectina para darle digamos, la textura, y el benzoato, que es el conservante a fin de que el hongo
algún tipo de moho crezca sobre este producto azucarado. Así también vamos a pasar por un proceso de mezclador, un tanque mezclador, para que todos los ingredientes se homogeneicen o se integren entre sí. Posteriormente un evaporador a fin de concentrar mucho mejor la fruta. También tenemos un equipo de agitación final a fin de añadir ingredientes como ácido cítrico, corrección de color, ¿no?, que nos ayuda a obtener un producto de mayor calidad. En este proceso de, por ejemplo, de elaboración, vamos a ver que se trabajan con algunos cambiadores de calor para poder obtener la, digamos, pasteurización del producto a fin de eliminar los gérmenes o bacterias que pudieran venir. Y posteriormente tenemos que también tener cuidado durante el proceso de envasado del mismo, en la fresa. En este caso estamos utilizando un material de vidrio transparente, un vidrio bastante limpio, y también con una tapa hermética que nos ayuda a mantener el producto internamente en óptimas condiciones hasta su almacenamiento, luego etiquetado, su distribución y la entrega del producto. Entonces queda claro que en el punto 4 los flujogramas a nosotros nos ayudarán muchísimo a saber los puntos esenciales de toda la cadena de producción y sobre todo entender mucho mejor, de una manera muy rápida, toda la cadena de procesamiento con la que uno esté trabajando. Es hoy en día difícil pensar que una planta esté obviando el uso de un flujograma, que es la manera más sencilla de poder resumir todo un proceso. Vamos al punto número 5, que corresponde a las acciones correctivas del principio del HACCP. Dentro de lo que es el principio 5 o las tomas de acciones correctivas para el proceso que hemos señalado hace un instante, vamos a ver, por ejemplo, a cada punto crítico de control cómo nosotros le vamos a hacer frente a esa acción correctiva. Hace un instante habíamos señalado, por ejemplo, que la cocción es un momento en el cual uno tiene que controlar el producto, la temperatura es necesaria, es importante controlarla, como por ejemplo en el caso de enlatados. Si no se realizara el control de esta temperatura, pues estaríamos contaminando de alguna manera de alguna toxina si no se cumple el protocolo de la temperatura o de la revisión de la temperatura de esterilización. Tengamos en cuenta que trabajar con pescado, con productos enlatados, son productos que van a estar durante un tiempo guardados en lata y que tienen que ser lo suficientemente estériles para poder soportar su almacenamiento. Entonces, habíamos señalado, por ejemplo, que en la cocción de ciertos productos puede haber la sobrevivencia de algunas esporas resistentes a la temperatura, como el Clostridium perfringens, y de repente, si no se realizó el control debido, no se respetó la temperatura, en este caso el límite crítico, que era de mantener el producto a 71 grados centígrados por un tiempo de 4 horas, es decir, el operario no controló, no revisó o quiso trabajarlo por apurado, por negligencia durante 3 horas, sacar el producto antes de tiempo a fin de acabar más prontamente su trabajo. Tal vez tenemos que, aquí podemos hacer una corrección que la hace el área de calidad a fin de que se alcance esta temperatura señalada o esta temperatura requerida de 71 grados centígrados. ¿Cómo alcanzamos esta temperatura de 71 grados centígrados? Pues vamos a colocar nuestro equipo de calidad, la persona idónea, para que se encargue de hacer cada cierto tiempo los controles y que se cumpla sobre todo el tiempo en el cual va a, digamos, a mantener el producto en esta condición y en esta temperatura. De no observarse, de no cumplirse, definitivamente el producto corre mucho riesgo. Entonces, un principio y sus acciones correctivas precisamente nos permitirá corregir una falla
nos permitirá detectar trabajo mal hecho, nos permitirá tratar de encontrar algún tipo de negligencia por parte del operario. La preparación de sal nitrificante, es decir, productos que nos van a ayudar a nosotros a conservarlo, a que el nitrito y el nitrato, como habíamos señalado en la industria de embutidos, no permite el crecimiento de esporas como el Clostridium perfringens. Entonces, la dosificación que señala la Organización Mundial de la Salud, igualmente la FAO, así como también el Codex Alimentario, nos señala que ahí debe haber un uso de un 1% en su uso, en su preparación. Y si nosotros estamos trabajando una cantidad mucho mayor, pues tenemos que tomar las acciones correctivas para que el personal encargado de adicionarlo lo esté realizando de la manera más eficiente posible, que la balanza esté calibrada y que se esté trabajando o pesando y no se esté echando al azar el producto. Entonces, con eso nosotros estamos tomando esas acciones correctivas, por ejemplo, para ese punto, para la preparación de la sal en nitrito. Igualmente, por ejemplo, en otro peligro estaba el exceso de concentración de nitrito que puede ocasionar un perjuicio a la salud del consumidor. Y por ejemplo, la concentración máxima se señala acá de 125 partes por millón, mientras que la acción correctiva que señalamos como importante tomar en cuenta es controlar la concentración nuevamente del nitrito y en qué cantidad nosotros y en qué concentración lo vamos a usar. Estas acciones correctivas definitivamente se toman en cada punto del proceso de la cadena de producción de alimentos. Tengamos en cuenta que el equipo HACCP se va a reunir con su grupo y evaluará cuáles son las fallas que se vinieron trabajando o que se repiten constantemente a fin de que volvamos a digamos, establecer un control idóneo y que el producto salga lo mejor posible. Una de las industrias y empresas de transformación de alimentos extendidas, muy conocidas en el Perú por su también gran aceptación en el mercado internacional y que hoy en día se exporta, es el uso, o en este caso el procesamiento del turrón de Doña Pepa. Aquí, por ejemplo, es importante destacar que los empresarios utilizan aquí colorantes amarillo huevo, colorantes amarillos, muchas veces tetracina, que no está permitido justamente en su uso. Hay que ser cuidadosos aquí con el departamento de calidad a fin de velar para que esa concentración de colorante que lleva este producto de gran, digamos, aceptación y de gran uso, de gran, digamos, aceptabilidad que tiene en el mercado, de preferencia en el mercado, pues no tenga ningún inconveniente de daño a la salud ni tampoco crecimiento de hongos. Igualmente tiene una cantidad, una temperatura óptima de cocción de cada palito para que el producto en el momento de su envasado no sufra las roturas y mantenga, digamos, las formas, así como también hay una cantidad idónea de almíbar o en este caso de miel que está, digamos, pesada a fin de que el turrón cumpla el peso en el cual hoy lo tenemos a la venta en cajas de 200 gramos, 250 gramos o de medio kilo o de 1 kilo. Entonces, eso se transforma para nosotros en tomar acciones y medidas correctivas durante el proceso y la cadena de nuestro flujo HACCP. Tenemos también que, por ejemplo, en este punto, en lo que es acciones correctivas, tenemos que recordar que estas acciones se toman porque estamos siendo supervisados. ¿Quiénes son estos organismos que a nosotros nos están supervisando a fin de precisamente no caer en infracciones ni en multas ni tampoco en sanciones que atenten a la empresa? Finalmente, tenemos, por ejemplo, normar, comunicar, auditar y supervisar. SENASA se encarga, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, de supervisar a todo lo que son organizaciones públicas, organizaciones regionales, locales, así como también
programas o productos que estén implementados hacia y orientados hacia la exportación, así como también en la industria agropecuaria y también en la industria privada con los debidos controles de BPM, de los programas de limpieza y desinfección, del HACCP, etcétera. Como lo estamos viendo aquí en el gráfico, se ve no solamente el control a planta, a las industrias en sí, en este caso al manejo de lo que es aguas, a los animales, al producto en sí, y que este proceso de control, de acciones correctivas que nosotros vamos a estar tomando, nos van a ayudar precisamente a tener una buena acreditación de calidad, en este caso si estuviéramos interesados en aplicar la ISO 9001 en organizaciones privadas. Para ello nosotros tendríamos en cuenta que vamos a encontrar organismos de certificación, de inspección, así como también laboratorios que nos ayudarán a nosotros a obtener esta distinción o sello de calidad, ya sea para el consumo nacional o para la exportación. Tengamos en cuenta entonces que estas acciones correctivas no solamente se hacen para un buen trabajo, sino que también tenemos detrás instituciones que están auditando, que están supervisando, que están controlando, sobre todo cuando uno trabaja con productos dirigidos al consumidor. Voy a poner de ejemplo una de las empresas que también ha tenido mucho auge entre los últimos años y de crecimiento también sostenido, como la industria avícola y como también la industria de producción de huevos. En este caso, el aseguramiento de la calidad se ha hecho necesario a fin de que la persona encargada esté revisando constantemente el grado de frescura del huevo, la temperatura idónea. Hoy en día los huevos, ya sabemos, vienen hasta con fecha de vencimiento y tienen la garantía de que no van a producir el tema de la salmonela o enfermedades a posteriores. Acá vemos, por ejemplo, cómo es que se está separando la yema de las claras en el caso de que nosotros solamente estemos haciendo un deshidratado de proteínas, en este caso de la albúmina de huevo, una empresa también creciente, ya sea para alimentos infantiles o como para preparados proteicos para deportistas. Entonces aquí tengamos en cuenta que la estandarización, la supervisión del producto va a ser sumamente necesaria y se necesita que también todo el equipo esté limpio y no haya ningún tipo de germen, en este caso durante su elaboración. ¿Okay? Dentro de lo que es la vigencia de un punto crítico de control, es decir, vamos a nosotros a tomar las acciones correctivas y nuestra encargada del área de calidad o el responsable de cada zona de monitoreo pues va a llevar a cabo un control manual del ingreso a planta, de la salida del producto y de cómo es que se está trabajando en cada parte o cada punto de la cadena productiva. Estas etapas se van realizando y se van controlando de acuerdo a la naturaleza misma del producto. Señalamos el peligro, señalamos el límite crítico, vamos haciendo unos formatos que nos ayuden a identificarlos y como hemos dicho, nosotros tenemos que tomar las acciones correctivas para el plan, ¿no? En este caso no solamente quedarnos en proponer, en enunciar y solamente observar el límite crítico, sino también ver cómo va a ser vigilado, qué procedimiento se va a llevar a cabo, con qué frecuencia, quién será el responsable del área en ese momento, en qué parte de la cadena de procesamiento y dentro de sus acciones correctivas pondremos ahí qué procedimiento se está proponiendo y quién va a ser el responsable. Y acá tenemos que ser claros nuevamente en señalar que muchas veces la gente propone sus soluciones en comité de calidad a fin de que sean tomadas en cuenta y a fin de que puedan evaluarse precisamente las consideraciones de la gente que ya tiene alguna experiencia trabajando. Es necesario colocar aquí la fecha, la hora de producción, igual también el lote de producción y vamos a observar también
Estas acciones correctivas, de qué manera nosotros las vamos a tomar, con qué criterio y la firma y los nombres de los responsables. Estos formatos volvemos a señalar, vamos a elaborarlos de acuerdo también a las necesidades propias de nuestra empresa, así como también el departamento de calidad puede guardar un registro que al final va a ser para nosotros un registro histórico del manejo de planta o de producción, y que nos va a ayudar a ver a nosotros o revisar si tuvimos alguna falla, algún problema, de cómo lo solucionamos, qué hicimos, qué medidas tomamos. Y con esto nosotros obviamente ganamos mucha más experiencia, pero a la vez también solucionamos grandemente los problemas que puedan presentarse durante el HACCP. Podemos señalar también que algunas empresas peruanas que han ganado durante este último tiempo mucha aceptación en el mercado debido a la calidad y garantía de sus productos. Tenemos supermercados peruanos con Plaza Vea, cuyo control y manejo de alimentos al interior es bastante bueno, aceptable, y que trabajan también con el criterio del HACCP. Ellos hacen controles no solamente en las áreas de frutas, de verduras, en las áreas de quesos, de lácteos, en las áreas de productos de pescado, productos cárnicos, y también en el área de despacho de comidas. Entonces tenemos también los envasados que se realizan con el nombre de BELS y que cumplen específicamente y al pie de la letra lo que son los criterios HACCP, para poder tener digamos, la confianza del consumidor, que estamos llevando a casa pues un producto fresco, un producto que ha sido evaluado, y que en caso de supermercados, por ejemplo, contamos con personal entrenado para que en caso encuentre alguna falla en el producto terminado lo proceda a rechazar o retirar. La industria de gaseosas en el Perú, en nombres como AG Group, con los productos como Biscola, como productos como Esporate, nos hacen pensar de que hemos tenido un crecimiento de bebidas gaseosas, así también con la Real, y que esto se ha debido a que hoy en día tienen un posicionamiento muy bien ganado en el mercado, porque también trabajan con el control de criterio del HACCP. Tengamos en cuenta que este producto se elabora con aguas, y que el agua prácticamente es el producto principal, la materia principal a evaluar, así como también su envasamiento, en este caso el envase en donde nosotros tengamos o comercialicemos el producto. Veamos de que esta empresa ha ido teniendo diferentes tipos de productos, ha ido diversificando su oferta, pero a la vez también cumpliendo las normativas de calidad, en este caso del HACCP. Laibe, como empresa de yogur, de quesos, de embutidos ahora, y como también leche fluida, en fin, también ofrece productos que son de naturaleza saludable, sana, y que sus acciones correctivas en planta son tomadas por los ingenieros de producción, ya sea en las áreas de queso mozzarella, de quesos fundidos, o sino también en las áreas de productos como leche fluida, manjar blanco, embutidos, en fin. Es importante que las acciones correctivas, sí, el producto ha ido mejorando notablemente. Si nosotros observamos una presentación de mantequilla o de yogur anterior del OIB, incluso en la misma caja, pues vamos a ver que hemos evolucionado en el tiempo y hay muchas mejoras, y se han tomado incluso muchas acciones correctivas en cuanto a digamos, la gama de productos que trae el aire. Igualmente, el uso del control de sus nitritos y nitratos en el área de embutidos, igualmente el uso y control de insumos químicos en los quesos madurados o quesos envasados. La empresa Nicolini, como empresa de fideos, empresa de harinas peruanas, también lleva una enorme responsabilidad, ya que digamos, está trabajando con productos también muy diversificados en lo que es harinas,
y sale al mercado a competir con una serie de productos como Malitalia, como productos Coborno, en fin, otro tipo de fideos que existen también en el mercado y que finalmente terminamos compitiendo por precio y por calidad del producto. Entonces, tengamos en cuenta que este fideo o estos fideos son reconocidos por el público por su, digamos, buen producto final obtenido después de la cocción. Y sus acciones correctivas también tienen que ser evaluadas y tomadas muy en cuenta durante el proceso porque son producto de la canasta familiar de los consumidores. Dentro de lo que es el sistema de verificación del HACCP o análisis de puntos críticos, vamos a ver que el principio 6 regresamos nuevamente a la parte del área de la cocción como ejemplo, recordando la idea de aquí de la cocción es eliminar al Clostridium aplicando las temperaturas y tiempos adecuados y que si estamos trabajando un tiempo insuficiente pues será un peligro para nosotros. También una temperatura que teníamos que respetar en el momento de nosotros tener el producto en sí preparado o elaborado y cuyo principio 6 hace que ya no solo se respeten los tiempos, las temperaturas y los rangos, sino también que verifiquemos el registro de cada inspector de calidad por cada lote de producto y tipo de producto. Esta verificación nos hace a nosotros llevar aún todavía un mejor control ya que podemos tener múltiples variaciones de las temperaturas y de almacenamientos debido a muchos factores, muchas causas, muchas causales. Entonces, esta temperatura, las temperaturas a la que entra cámara, un producto, en la que sale y cómo nosotros vamos a ir verificando que se esté haciendo de acuerdo a lo que ya hemos observado como equipo Hazard y hemos manifestado nuestras posibilidades de elaboración y de trabajo, pues con la verificación nos hacemos aún todavía mucho más responsables al darle este checking final del producto para que el producto salga con el sello de garantía. Tenemos también que en el caso de la preparación de sal nitrificante, de producto químico que va a ayudar a que no se deteriore, de que la carne siga funcionando, o mejor dicho, esté en buenas y óptimas condiciones de salud, las carnes de los animales, por ejemplo. Podemos aquí observar en lo que es embutidos las dosis óptimas de nitritos y de nitratos, así también la concentración máxima de nitrito con la cual nosotros debemos o podemos trabajar y también en laboratorio realizar un análisis residual del nitrito del producto terminado. Esta verificación va a ayudar muchísimo al sistema de implantación de HACCP para que no encontremos sustancias peligrosas o nocivas en el producto terminado. Por ejemplo, en el caso de embutidos no encontremos nitritos y nitratos que ocasionan cáncer en un futuro. Eso va a ser muy importante. El uso de nitritos y nitratos, así como también de nitrosaminas, lo hemos señalado en diapositivas anteriores, cuyo, digamos, exceso, cuyo uso inescrupuloso es altamente tóxico y sobre todo ya la Organización Mundial de la Salud dio la voz de alerta de su implicancia en el cáncer al estómago, en el cáncer al colon y que también está contemplándose como un producto de responsabilidad en la obesidad de las personas que lo consumen. Entonces tengamos en cuenta acá que estos productos químicos en un sistema de verificación, ya que empresas como embutidos no las van a poder dejar de usar debido a que es el único químico que ayuda a mantener las características organolépticas del producto, haciéndolo, por ejemplo, que tengamos el color rojo intenso, la hemoglobina de la carne, digamos, un poco más estable, y
Como necesitamos tener un producto aceptable digamos, a la vista del comensal, pues se hace necesario que su concentración y su uso en el mercado esté normado, pero a la vez tengamos en cuenta también de que se van a tomar muestras al final de la elaboración del producto a fin de que hayamos evidenciado que su uso ha sido el más óptimo y que está dentro de las concentraciones que hemos señalado hace un instante, por ejemplo en el caso del nitrito de 125 partes por millón, y este análisis nos lo va a dar el área de calidad. Otro insumo químico que revierte importancia a señalar es el sorbato de potasio, que también es un conservante, pero es mucho más suave que el anterior, en este caso que los nitritos, y que su número en el códex es el E202 y nos va a ayudar en una variedad de alimentos, vinos y sobre todo también en el cuidado del cuidado personal. Entonces, esto hace que no ingresen bacterias, que no crezcan mohos, que no crezcan hongos, y vemos que su uso también se hace en panes, en galletas, en vinos, yogur, helados, en fin. Tenemos una industria creciente entonces y que tenemos que saber utilizar y verificar, sobre todo verificar al momento de finalizar nuestro trabajo que esté en las dosis recomendadas. Nuestro trabajo de verificación, ¿quién lo realiza? Lo realiza la toma de muestras, el área de departamento de calidad, donde los microbiólogos o los ingenieros de planta, que muchas veces también son los que toman muestras, se encargan de hacer algunos cultivos, de tomar muestras y de proceder a elaborar un informe para ver la cantidad de gérmenes, la cantidad en este caso de colorante permitido, de sustancia química permitida por gramos o por 100 gramos de productos. Esta información es valiosa para saber si estamos atentando contra la salud del consumidor o no. Y esa verificación, tengamos en cuenta que, como señalamos hace un instante en la diapositiva anterior, el organismo de sanidad, como SENASA, el Servicio de Sanidad Agraria, será el ente principal de velar porque esas indicaciones se estén llevando a cabo de la manera más óptima posible. ¿Okay? En esta diapositiva estamos viendo y observando, por ejemplo, también cómo es que se vende en internet este producto de compra de insumo químico, que también se hace, por ejemplo, a través de una de las páginas como alibaba.com, que es el sorbato de potasio. Veamos aquí cómo es la manera en la cual este producto, obedeciendo las normas técnicas de calidad, ofrece que tiene garantía de calidad HACCP, incluso cuenta con ISO, y también están con sus logos de calidad muy bien identificados. Entonces, si nosotros hacemos alguna compra por internet, no dudemos en verificar que tengan los sellos de garantía y sobre todo que sean en marcas reconocidas en el mercado. Para lo que es el sistema HACCP, continuando con el siguiente principio, tenemos la documentación, que viene a ser el principio número 7. Esta documentación o etapa casi ya final del proceso de control, vamos a ver que se elabora un formato para cada proceso, para cada punto de la cadena de procesamiento. Podemos realizar formatos en los cuales nosotros establezcamos que va a existir un código, una determinada etapa del flujo, como la recepción, la selección del producto, el lavado, la desinfección, la preparación de moldes, por ejemplo, la preparación de algún aderezo, de adiciones de aderezo a la masa, de frituras y sobre todo de servidos. Tenemos también aquí que podemos poner la temperatura a la cual uno trabaja, cuál es el día en la cual uno está trabajando, a qué hora y con qué utensilios o materiales estuvo trabajando. Este sistema de documentación para nosotros constituye un archivo valioso
Para tener en cuenta de cómo se está trabajando, en qué cantidades. Armaremos todo un historial del proceso de planta en épocas de mayor demanda, de mayor oferta, de mayor trabajo. Nos va a ayudar a nosotros a establecer nuestras materias primas, para qué fechas. Nos va a ayudar a entender por qué la población está comprando en determinadas épocas nuestro producto, en qué cantidades. Y llevar ese registro es muy valioso. Las áreas de producción lo saben muy bien y el ingeniero se encargará pues de elaborar los formatos según de acuerdo a la medida y necesidad de las empresas. Tenemos aquí, por ejemplo, una ficha de la análisis de peligros y puntos críticos de control. Por ejemplo, en el área de cocina o el área de catering, ¿cómo es que vamos a documentar estas acciones correctivas? Por ejemplo, que forma parte de la documentación. Vamos a ver aquí que tenemos formatos para revisar los suelos, paredes, ventanas y techos, y lámparas, por ejemplo, y ver si se está cumpliendo con esta revisión y si están en estado óptimo, es decir, si no hay roturas, no hay grietas, no hay ventanas que estén sucias, techos también con algún tipo de plaga. Igualmente, por ejemplo, en el caso de las superficies de trabajo, en donde nosotros tengamos que tener en cuenta la limpieza sobre las mesas, igualmente las tablas de corte de producto, en la cual nosotros podamos tener en buen estado y estén bien limpias, así también las grietas, los desconchados de los productos o superficies de trabajo. Esta ficha a nosotros nos ayudará muchísimo, la ficha de revisión, para tenerlas allí en planta, donde el área de monitoreo puede estar pasando y revisando justamente las áreas de cocina. En caso de encontrar alguna falla, pues inmediatamente hacemos su recomendación o su medida correctiva. Si encontramos tablas de corte sucias, pues sí, colocaremos aquí la observación encontrada. En el caso del lavado de manos, por ejemplo, vamos a ver, perdón, en el lavamanos encontramos si vamos a estar nuestro lavaplatos o lavamanos limpio, en buen estado, si no hay cúmulos de basura o restos de comida, sin objetos, utensilios. Igualmente, si estamos haciendo la limpieza con jabón líquido, jabón toalla, con la papelera, en este caso para el producto, o si no el agua caliente y el agua fría. Así también ponemos aquí que se colocarán las observaciones de acuerdo a la ficha, de acuerdo al punto crítico de control, a la ficha revisada, a la ficha obtenida. En este caso, que nos ayudará a nosotros mantener una buena supervisión del sistema HACCP. Aquí tenemos otro modelo para otro paso, por ejemplo, en el caso de la comprobación del principio 6. Y en el caso de documentación y registro, en operaciones, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la etapa, cuál es el peligro que estamos monitoreando. Además, sería bueno si nosotros pudiéramos señalar a través de un control o fichas de registro si existen algunos otros peligros significativos para la inocuidad del alimento. Igualmente, si tenemos alguna decisión que tomar de aceptación o de rechazo, entre qué rangos y qué medidas preventivas vamos a tomar para que no exista este riesgo significativo, así como también si es un punto de control crítico, sí o no, pues lo señalaremos aquí. Igualmente, la determinación de estos puntos PCC o puntos críticos de control llevarán a cabo nuevamente la etapa del proceso, la categoría y peligro identificado. Haremos algunas preguntas, podemos poner 4 preguntas y ver si efectivamente constituye un peligro crítico de control. ¿Cómo sabemos si es un peligro crítico de control? Exhaustivo, sí, obviamente sabemos o encontramos que hay peligros químicos evidentes, peligros físicos y también peligros biológicos o algún tipo de peligro que no haya sido contemplado.
También tenemos los sistemas de vigilancia o de monitoreo del control del punto crítico, como por ejemplo señalar el punto crítico, su peligro significativo, así como también el límite crítico a la cual se trabaja. Y respecto al punto crítico de control, trataremos de ver el qué, el cómo, con qué frecuencia y quién está a cargo de esta vigilancia, que hoy en día en las áreas de almacenes, en el área de logística, es muy importante debido a la cantidad de robos, debido a la inseguridad en las mismas plantas, así como también qué número de PCC o de punto crítico vamos a considerar. Para el lavado y desinfectante tomaremos en cuenta muy bien también cuál es la limpieza que se está realizando del local o de los ambientes, con qué desinfectante, a qué concentración y a qué solución. Estos son controles básicos del área y recordemos nuevamente que estas fichas las podemos acomodar y podemos hacer muchas mejoras que nosotros queramos durante el proceso de evaluación. Colocamos dentro de estos dentro de estos cuadritos podemos hacer algunas indicaciones si es correcto lo que se está evaluando, si es incorrecto o se está trabajando de manera incorrecta. Y aún así que uno tome la medida correctiva, existieran algún tipo de observaciones, pues tendremos que hacerla de manera muy particular, aparte del proceso, e indicamos nosotros cuáles son ese, esos controles adicionales que uno va a realizar a fin de que el producto esté lo más sano e inocuo posible. La industria en el Perú, por ejemplo, la industria del algodón necesita salir al mercado a exportar. Se necesita hoy en día, por ejemplo, tenemos un área protegida incluso de la alpaca y hoy por hoy sabemos que es un producto de altísima demanda internacional, de mucha calidad y que está llegando a muchos mercados con muy buen precio. Entonces, la calidad y la supervisión de la cadena HACCP para que nuestro producto llegue en óptimas condiciones va a ser muy importante evaluarla, tomarla en cuenta a fin de que esta industria siga creciendo. ¿Qué acciones de monitoreo se toman hoy en día, por ejemplo, en estas empresas? Que las lanas estén apiladas del tamaño y en el peso adecuado, y que desde la materia prima nosotros estemos haciendo un control de las alpaquitas o vicuñas, en este caso seleccionadas para ese fin, y tener un programa pues de trasquilamiento, de obtención de la lana, así como también de cómo va a ser su manejo efectivo y cuidadoso. Entonces, veamos aquí que estamos frente a una industria millonaria, una industria de alpaca, una industria que tenemos como prestigio llevar, que es de lana de una calidad infinitamente superior a cualquiera y cuyos precios en el mercado son altamente competitivos. Los certificados finales para cada proceso o el procesamiento de la cadena HACCP involucran que nosotros tenemos también el certificado de inspección, un certificado importante de saneamiento, por ejemplo, acá el que estamos presentándoles a ustedes es un certificado de análisis y peligros de puntos críticos. Este sello o certificado de control de hazard, análisis y control de puntos críticos hacen que nosotros tengamos en cuenta el hazard. Por ejemplo, acá se señala dentro de este certificado cómo es que se está cumpliendo con el Códex Alimentario a través de sus anexos señalados aquí en fecha idónea, o sea, se ha procedido a realizar. Igualmente, hablamos de las buenas prácticas de manufactura y empaque y almacenamiento de los alimentos,
contemplados también en la parte 110. Igual también las resoluciones ministeriales compuestas o dispuestas por el MINSA, el Ministerio de Salud, y la norma sanitaria de HACCP. Y estas han sido entregadas, por ejemplo, a la empresa Olivos del Sur, que envasan eh, aceitunas y que está en la zona de Los Rosales o Huertos de Lurín en Pachacamac. Veamos ustedes que se detallan en este certificado cuáles son los procesos que lleva a cabo el producto: la recepción, la producción, el filtrado, el envasado, el almacenamiento, el despacho del aceite de oliva, así como también de Sacha Inchi en algunos otros productos, la variedad, en botellas, bidones y cilindros. Hacemos también la recepción, selección, producción, despepitado o el rodajeado, rellenado y envasado de almacenamiento y despacho de aceitunas de botija en bolsa, bidones, frascos y también vales. Señalamos para esto el día de la inspección, señalamos también la emisión del certificado y va a ser válido siempre con un año de posteridad o de evaluación. En este caso, tengamos en cuenta otro dato importante en el HACCP, que no solo la empresa, sino también a los puntos a los cuales estamos abocados a controlar, sino también la fecha de expendio y la fecha de finalización o la fecha de cierre o de vencimiento del producto. Estos documentos entonces del sistema, los documentos HACCP, tendrán en cuenta el manual de calidad que podemos ir implementando internamente, igualmente manuales, procedimientos, instrucciones y formularios que hay que diseñar para cada proceso y para cada control. Igualmente documentos en donde uno ya esté, digamos, colocando resultados evidentes, visibles, por los, en este caso, supervisores de planta, como inspecciones, en el caso que exista algún control analítico de algún proceso, si tenemos que realizar alguna acción correctiva o si señalamos algún proceso con alguna no conformidad o conformidad, pues tiene que estar de todas maneras señalizado en nuestros documentos finales de HACCP. Igual también las especificaciones como los planes de calidad, y especificar paso por paso en qué áreas nosotros estamos haciendo estos controles, qué tipo de planes se van a realizar y qué tipo de especificaciones durante el proceso se realizarán. Estas especificaciones, el departamento de calidad se encargará pues de señalar de manera eficiente, por ejemplo, para un proceso, en el caso ser muy específicos, en el caso de los olivos del sur, si estamos hablando de especificaciones en el proceso, si son aceitunas rellenas de pimiento, rellenas de apio, rellenas de algún tipo de producto especial, algún tratamiento en especial que se tenga que hacer, pues esos distintivos se tienen que llevar a cabo y se tienen que tomar en cuenta para su elaboración y distribución. Ok, hasta aquí entonces hemos visto cómo los 7 principios del HACCP ayudan muchísimo a las empresas a obtener precisamente la garantía, lo que el consumidor está pidiendo, y sobre todo la tranquilidad de saber que estamos frente a un producto sano, un producto que no nos va a dañar, un producto altamente competitivo. Recordemos, como frases finales, recordemos lo que son puntos críticos de control. Recordemos lo que hemos hecho, de que debemos de tomar acciones correctivas y llevar controles. Igualmente recordemos que necesitamos salir al mercado, pero tener en cuenta de que vamos mejorando nuestros productos, de repente vamos ampliando incluso nuestras líneas de producción. Y recordemos también que es muy importante que en cada HACCP existan algún tipo de diagrama de flujos que nos ayuden a entender los procesos debidos
y también que podamos hacer algún tipo de control de puntos críticos de control o de PCCs, en donde nosotros establezcamos temperaturas, actividad de agua, humedad relativa y todo tipo de parámetros controlados y controlables en la cadena del HACCP. Para ustedes entonces, la profesora Leslie Carnero, y para esos ingenieros, ha sido el gusto de llevar este módulo 3. Continuaremos con el módulo 4 y su aplicación ya en lo que es el taller de ISO 9001. Veremos ahí qué exigencias más nos están pidiendo para ya terminar de, digamos, implementar un sistema de calidad reconocido mundialmente y que hoy es parte de lo que es un sistema integrado de gestión que cubre todas las demandas de las empresas y que hoy por hoy es parte de nuestra cadena de producción, un requisito obligado con el cual las empresas trabajan de manera diaria. Muchas gracias, hasta luego. Haremos algunas preguntas para que ustedes ya vayan, digamos que en el taller, teniendo en cuenta para su trabajo final, el trabajo que nos informará a nosotros del nivel de logrado de aprendizaje obtenido durante este presente taller. Eh, las siglas, el significado, tenemos que saberlo muy bien, no es difícil, tenemos que conocer bien el significado de las siglas y sobre todo eh, saber, por ejemplo, algunas empresas en el Perú que estén trabajando actualmente con el HACCP. De repente muchos de ustedes que están llevando el curso ya están en empresas que tienen esta aplicabilidad y que solamente ahorita están ustedes haciendo una especie de training para ampliar algún tipo de área, ¿no? O algún tipo de observancia adicional que se les haya hecho por para el área de control de calidad. Tengamos en cuenta también de que hay dos organismos importantes. Revisemos algún tipo de elemento adicional. Nos hemos señalado a lo largo de este capítulo algunos conservantes de los más utilizados, como el sorbato de potasio, el benzoato de sodio, los nitritos, nitratos, sulfitos, metabisulfitos, nitratos de amonio, en fin, todos esos conservantes tienen una base técnica, pero ustedes podrían señalar a la vez algún otro conservante alimentario fuera también del bromato que está ampliamente extendido su uso. ¿Hay algún otro que ustedes pueden señalar como investigación? Dejo la pregunta a criterio de ustedes para que digamos, evalúen y puedan revisarlo en sus empresas. Otra pregunta, según el diagrama que estamos viendo actualmente, ¿solamente se aplica el análisis de peligro y puntos de control a productos de la industria alimentaria? Si en caso existen otras industrias, señalemos algunas otras más. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿No? Dentro de los 7 principios que acabamos de señalar, hemos hablado del control de la materia prima, del agua, del equipo, de la higiene personal, en fin, control de químicos y el control de productos terminados, trazabilidad y control de plagas. Podríamos decir que solo alguno de ellos o 2 o 3 de ellos serían los más importantes del sistema HACCP. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el más importante para ti? O cuál sería, digamos, los más importantes y por qué. En todo caso, hemos visto también que hemos señalado lo que es inocuidad ISO 22000. Vayamos también revisando en qué consiste la ISO 22000. Este sistema de HACCP es un sistema nuevo, es un sistema que ya está viniendo de hace varios años. Realmente es un sistema que vale la pena continuar aplicándolo, nos ofrece beneficios, sí, no, en donde yo trabajo, porque eso hemos sustentado y tengamos en cuenta que tenemos que tenerlo también en nuestro trabajo.
¿Hay alguna evidencia que estemos trabajando, alguna normativa actual en el HACCP del Perú? En este caso, desde que se implementó hay algunas mejoras. Veamos ustedes me pueden incluso eh, informar acerca de otras empresas que han empezado de una manera muy antigua, empresas antiguas peruanas que han trabajado muchos años el tema de la calidad. Igualmente el tema de los controles y análisis, control de puntos críticos. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que eh, existen algunos, ustedes me pueden señalar algunos otros distintivos, sellos de garantía de BPM o de HACCP. Esto ustedes lo pueden buscar e investigar también, ¿no? Solamente como empresa representativa está ahorita, nos hemos puesto nosotros el HACCP, pero señalemos algunas otras empresas de alimentos peruanas reconocidas ahorita por su calidad en el mercado internacional. Diseñemos un organigrama de acuerdo a la realidad de mi empresa, donde yo pueda señalar quiénes van a ser todos los que van a conformar mi equipo de HACCP. Veamos que mi producto va a ser a qué mercado está dirigido. Tengo que saberlo muy bien, a quiénes me voy a dirigir y voy a ser muy cuidadosa en señalar cuáles son esos puntos de control, enumerando muy bien los errores, las fallas, a fin de que no vaya a tener ningún tipo de problema o enfermedad. En todo caso, si ustedes han encontrado algunas empresas que han estado trabajando con mala higiene, que han sufrido operativos, que han sido sacados incluso del mercado, señalémoslo. Forma parte de nuestra cultura, forma parte de la experiencia, forma parte de lo que encontramos en nuestra realidad y nos sirve a nosotros para aprender muchas veces de los errores ajenos, mientras que estos errores no hayan causado ningún tipo de mortandad a nuestros consumidores. ¿Existirán entonces esos puntos críticos de control? ¿En qué áreas y en dónde? ¿Cuáles son las empresas últimas, por ejemplo, o en qué empresas tú has escuchado donde ha habido sanciones porque se han encontrado microorganismos y gérmenes? Ya sea en el rubro de restaurantes, ya sea en el rubro de alimentos de consumo o de pan llevar. Analicemos precisamente esos PCCs, esos puntos críticos importantísimos y evaluemos realmente por qué han sido llamados así PCC, por qué han sido determinados como los más críticos y los más graves. Existen algunas otras empresas, aparte de las señaladas en este rubro de alimentos, que sería bueno contemplar de repente alguna industria novedosa, creciente en el mercado y que no la estamos contemplando. Nosotros tenemos una gama de productos peruanos. Señalemos más de esos productos para que tengamos un buen bagaje de posibilidades al momento de entender nuestro elaboración de producto, en este caso casa, y determinemos bien sus puntos críticos de control. Será lo mismo un punto crítico de control en un enlatado, como también en un vidrio, como también en un plástico. Eso tendríamos que señalarlo. El establecimiento de límites críticos, ¿quién lo realiza? ¿Quién lo determina? ¿Con qué finalidad? Bueno, esas preguntas vemos aquí, hemos señalado hace un instante, debido a qué se realiza este control, por qué lo hacemos, cuál es la finalidad de que llevemos un control exhaustivo y también estamos viendo de que los bidones, los productos, aún así también inclusive la persona, el operario que está haciendo su control manual o control de parámetros tiene una trascendencia importante dentro de lo que es la planta de producción y los controles que se llevan a cabo durante todo el proceso es mucho mejor, digamos, llevarlos de manera escrita y evidenciada a fin de poder tener un buen registro de nuestro trabajo. Así también vamos a ver que todos los procesos tienen documentación y también quién lo elaboró y quién lo revisó. No olvidemos, nunca olvidemos que
Las operaciones para la aplicación del principio HACCP, tenemos aquí, por ejemplo, los pasos a seguir dentro de la cadena o principio HACCP. La elaboración de un diagrama de flujo de acuerdo a las necesidades y especificaciones del mercado. Y tengamos también en cuenta que nuestros principios de HACCP ustedes van a elaborar de acuerdo al trabajo práctico encargado, van a hacer un diagrama de flujo lo más didáctico posible con todos los pasos, ya sea de la industria que ustedes hayan elegido, conozcan o tengan un poquito más de experiencia. También señalemos como medida de trabajo más o menos algunas acciones correctivas que ustedes, si han estado experimentando, trabajando, tengan a bien considerarlas, y si no, en todo caso, algunas de empresas que han tomado acciones correctivas en su momento. Entonces, como ejemplo, alguna vez se corrigió la formulación de la Coca-Cola, y esto sucedió en este último tiempo debido al uso del endulzante natural. En este caso, Coca-Cola trabajaba mucho lo que era el ciclamato de sodio, hasta que la Organización Mundial de la Salud dio la voz de alerta de que este ciclamato de sodio tenía mucha incidencia con el cáncer, el cual fue desestimado por Coca-Cola y se trabajó finalmente el aspartame que hoy en día conocemos. Entonces, tenemos acciones correctivas no solo en tema de salud, sino acciones correctivas que es un problema obviamente muy importante el tema de la salud, sino también en caso de presentación. Las modas, los gustos, el área de marketing, el área de mercadeo están cambiando constantemente. Necesitamos ir de acuerdo y al compás del consumidor y qué es lo que nos pide para, digamos, para consumir o para comprar. Recordemos algunas empresas de creciente auge. Si bien es cierto, no tendrán ISOs, pero en algunos casos están haciendo todo lo posible por llegar a obtener estándares de calidad, digamos, óptimos. Tengamos en cuenta qué organismos van a estar supervisando nuestro trabajo de manera diaria, debido a que está la autoridad sanitaria. Pues nosotros investiguemos también aparte qué controles realiza la municipalidad, qué controles realiza SENASA, investiguemos qué controles realiza DIGESA. Ellos realizan supervisiones periódicas y obtienen valiosa información del trabajo diario de los operarios, en este caso también de algunas empresas. Muchas, en algunos casos, como hemos señalado en el módulo 2 y el módulo 1, han tenido sanciones monetarias. Recordemos que las sanciones graves están multadas con 3 unidades impositivas tributarias, y que las sanciones más leves tienen una unidad impositiva tributaria moderadas, y las más leves de 0,05% de una UIT. El trabajo entonces se tiene que realizar de una manera consciente para que el trabajador no vaya a ser afectado por estas supervisiones. Señalemos entonces aquí dentro de sus trabajos, vayan pensando qué empresas son aquellas que digamos puedan haber sufrido alguna sanción o han salido del mercado recientemente producto de una mala aplicación del HACCP. Es solamente digamos, la industria avícola, una de las más mayores. Algunas otras empresas también pueden haber estado, digamos, siendo requeridas un monitoreo mucho más constante debido a la naturaleza misma de peligro que tiene el producto. Coloquemos nosotros medidas correctivas aplicadas que nosotros podemos visualizar en planta, en nuestro trabajo final, o si no, también ustedes mismos pueden hacer, si están trabajando el flujo de otro producto o en un producto que no conocen en el mercado, más si tienen información vía virtual o internet. Entonces señalemos ahí cuáles son esas medidas correctivas que ustedes, producto de la lectura, producto del bagaje de conocimientos que ustedes tienen, puedan señalarlos como acciones a tomar en cuenta.
Una solución muchas veces no solamente es de las personas con mayor experiencia, también hay personas con muchísima creatividad y a las cuales también debemos de tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas medidas correctivas, por ejemplo, eficientes? Porque una medida correctiva pues nos va a ayudar a ser mucho más eficientes, ¿no? Y un trabajo mucho más dinámico. Verifiquemos si hemos trabajado bien con nuestro sistema, si está ok, si estamos controlando cada punto de la cadena de HACCP o si se está solamente cumpliendo con un sistema de validación. Tengamos en cuenta que esta verificación también trabaja de la mano con la de auditorías comerciales, auditorías de producción, y que van a comenzar a evaluar nuestros registros para saber de qué manera hemos venido trabajando y sobre todo si hemos estado cumpliendo con las normas técnicas, digamos, sugeridas durante todo este proceso. Hemos señalado, como ya les mencioné, algunos conservantes químicos. Ustedes conocen algunos otros. Hay referencia, aparte de nitritos, nitratos, de benzoatos y también de sulfitos, metadisulfitos, algunos que podamos señalar como uso extendido de la empresa de alimentos, señalémoslo. Y si tienen ustedes por ahí alguna información adicional de que causa algún tipo de malestar o daño, pues tengámoslo muy en cuenta para su aplicación. Señalemos también, elaboren ustedes mismos sus formatos que pueden tomar como referencia, pero si ustedes quieren agregar una columna más, algún control más, no solamente de temperatura, de actividad de agua, de humedad, quieren que se coloque la firma de la revisión de la persona o la persona que realiza la auditoría, pues hagámoslo, tengámoslo en cuenta, no dudemos en hacer formatos, creen sus propios formatos, que esto nos va a ayudar muchísimo para que, digamos, vayamos de acuerdo a la realidad de la empresa en la que ustedes están trabajando y ustedes puedan proponer modelos de documentación idóneos y acordes a su realidad. No se asusten, cada modelo y cada diseño es genuino, eh, es único y sobre todo tiene la necesidad, digamos, de ayudar a que tengamos bien registrados nuestros procesos. Recordemos también de que lo podemos hacer para todas las áreas, para las POEs, para las áreas de congelación, de almacenamiento, las áreas de transporte, las áreas de logística, de almacenamiento en congelación, en refrigeración, de almacenamiento en secos, de productos, en este caso perecibles, no perecibles. Bueno, todo ello tiene que tener un control y una manera de llevar a cabo un servicio idóneo o un control, en este caso con los registros asignados. Entonces ustedes allí tienen también el área de cocina, las áreas de catering de empresas de alimentos que hoy en día elaboran para universidades, donde trabajan muchas personas, instituciones privadas, ministerios, catering de aeropuertos, de terminales terrestres, o sino también sistemas de catering que se ofrecen a empresas de transporte, de personas que viajan, empresas de eventos, empresas de buffet, de matrimonios, en fin, una serie de empresas en las cuales ustedes puedan estar vinculados a estas áreas. Y si ustedes están trabajando en estas empresas o si pueden investigar acerca de algún tipo de certificado de inspección, eh, a los alumnos siempre se les solicita eh, tener algunos modelos de certificados otorgados por empresas como SGS, Bureau Veritas, La Molina Calidad Total Laboratorios, Vía Lab, en fin, tenemos en el mercado varias empresas certificadoras. Investigamos aparte de estas mencionadas algunas otras para ampliar digamos, nuestro bagaje y nuestra información. Todas ellas las pueden ustedes encontrar en internet de manera muy fácil y eso nos va a servir muchísimo para que cuando ustedes salgan al mercado y si la empresa está interesada o ustedes trabajan, quieran aplicar a una ISO y posteriormente
antes previamente tener un sistema de HACCP y luego postular a una ISO, pues sepan a qué instituciones podrían llegar. Y también averiguar, ¿por qué no?, los costos. Desde ya puedo decirles que un sistema de HACCP está aproximadamente entre 4.000 y 5.000 soles, que es un promedio dependiendo del rubro de empresa en la cual uno esté trabajando. Y esta variabilidad en el mercado aprendamos a conocerla porque también muchos empresarios eligen el tema de certificación por algunos precios, ¿no? Y sobre todo en qué fechas la empresa estaría interesada en hacer una certificación de HACCP y por cuánto tiempo vamos a tener nuestra certificación, así como también el tema de capacitación de nuestro personal para que esté orientado en que todo este proceso de HACCP se lleve a cabo de la manera más eficiente posible. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos señalado los puntos a tener en cuenta para la realización de su trabajo. Si existen más consultas a través de los correos electrónicos de la empresa ACES Ingenieros y Consultores. Si desean también investiguen un poco más, no solamente de la empresa en donde ustedes trabajen, hagan y crucen información con otros alumnos o otros compañeros que estén trabajando al igual que ustedes y que se van a dar cuenta que los procesos y los procedimientos son iguales para todos, lo que varía es el producto en sí y los flujogramas, que definitivamente hace que los procesos y los productos sean distintos. Muchísimas gracias. Hasta luego.